Vamos entonces a comenzar con el tema. Quiero convertir esta primera sesión en una especie de introducción general, de manera que tengamos una idea más o menos de lo que vamos a estar viendo todo este fin de semana. Hay dos sesiones de las 7 que hay, que son un poco, pues cómo decir, un poco tequiosas, porque proponen un poco cuál es la metodología para saber qué podemos llegar a saber realmente de Jesús a partir de los documentos que tenemos. Entonces, estas dos sesiones son la de hoy y la de mañana, la primera de la mañana. Y después pues ya vamos a entrar un poco en calor, saber un poco acerca de la historia que rodeaba a Jesús, cuál era su nombre y por qué tenía ese nombre, qué significaba en su época, saber también cómo era el sistema político en el que él vivió, qué quería decir eso de que Roma fuera el imperio, qué quería decir que era de la provincia sirio-palestina, qué quería decir que era judío pero vivía en una región especial, el norte, Galilea. Vamos a preguntarnos un poco también a propósito de si sabía leer y escribir o no, que son preguntas que nos parecen así como que obvias, pero que no lo son tanto. No tenemos tantas seguridades. Y vamos a estar atravesando así por diferentes momentos de su vida. Vamos a acercarnos un poco, a tratar de entender qué fue lo que quiso decir detrás de esa expresión que es históricamente innegable que usó eso de reino de Dios. ¿Qué quería decir cuando usó eso? ¿Qué despertaba en el corazón de las personas de su época este tipo de lenguaje? ¿Cómo es que se hizo maestro de sabiduría? La manera como se apropió del lenguaje parabólico y lo usó, cómo se le ocurrían y contaba tantas parábolas. Después, ¿cuál fue su actividad taumatúrgica? Es decir, ¿hizo milagros o no hizo milagros? ¿Cuáles milagros hizo? Esa característica de hacer milagros y que impactó tanto, ¿cuántos de los milagros contados podemos rescatar? Después vamos a meternos un poco con su enfrentamiento. ¿Qué fue lo que lo hizo tan conflictivo? ¿Por qué no se murió como quisiéramos morir todos? En una cama de viejito, rodeado de la gente que te quiere y que te cuida. No, sino que murió adelantadamente, tempranamente, ejecutado como un bandido, condenado como un sedicioso, condenado por las autoridades políticas y religiosas de su época. Entonces, a eso vamos a irnos refiriendo a lo largo de todo el día. Quiero en estas dos primeras sesiones, la de hoy y la de mañana, proponerles un poco las dificultades que tenemos para llegar a conclusiones ciertas en torno a la persona de Jesús, y voy a decir por qué tenemos estas dificultades. Primero entonces, yo voy a dar esta cosa, ¿verdad? Muy bien, lo primero, les voy a contar la historia de una Cuquita. Doña Cuquita es una señora muy piadosa, como muchas de las señoras de nuestro pueblo. Tuvo su primer nietecito. Y ya cuando creció, porque le dijo a la hija, pues tienes que bautizarlo, bautizaron al niño. Y cuando fue creciendo lo iban dejando los fines de semana en su casa. Y doña Cuquita fue a la que se le concedió el honor de ser la primera en llevarlo a la iglesia cuando el niño estaba ya un poco crecidito. Lo cargó en sus brazos, lo metió a la iglesia y entonces cuando llegó en la parte de adelante le agarró su manita al niño y se la puso en la frente y le dijo, a ver, aprende hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El niño apenas sí comenzaba a hablar, pero repitió las cosas que le decía la abuela. Y cuando lo paseó por la iglesia, de repente la mirada del niño quedó absolutamente fija en el crucifijo que estaba en el centro. Un crucifijo sangrante. Y el niño, con los ojos todos pelados, mira al Cristo en la cruz y como si pudiera formular en su cabeza diciendo, ¿qué le pasó a este señor? ¿Qué le hicieron? Y entonces la abuela mira la mirada del niño y con ternura señala al crucifijo y le dice, mira, es Diosito.
Entonces, el primer contacto que muchos de nosotros tenemos con el misterio de Jesús es a partir de su divinidad. Comenzamos sabiendo que es Dios, porque así nos lo dicen desde el principio. Nuestro acercamiento primario a la persona de Jesús es entrar por su divinidad. Y no voy a juzgar si eso es bueno o es malo, es así. A nuestra generación le ha tocado esa introducción. Solo quiero decirles que esta manera de entrar en contacto con el misterio de la persona de Jesús no es la misma que hizo la primera generación de cristianos. La primera generación de cristianos hizo el camino inverso. Conoció, trató, se fascinó por una persona, un hombre de pies polvorientos, que allá en el siglo I recorrió los caminos de Palestina, visitó un montón de pueblitos alrededor del lago, predicó, contó parábolas, realizó milagros, se peleó con un montón de gente, con fariseos, con saduceos, regañó a sus discípulos, hizo un grupo de seguidores y al final terminó enfrentándose con las autoridades religiosas y políticas y fue condenado a muerte, torturado y asesinado en la cruz. Este hombre con quien los cristianos de la primera generación convivieron de cerca, les impactó de tal manera que cuando experimentaron la muerte y la resurrección de Jesús, comenzaron a llamarlo Dios. Comenzaron a decirle Dios. Es decir, el camino de la primera generación para conocer a Jesús fue el inverso del nuestro. A partir de la humanidad de Jesús, llegaron al descubrimiento de su divinidad. Nosotros solemos hacer ahora al contrario, y eso nos causa muchos problemas, porque si comenzamos diciendo que Jesús es Dios y esa es la puerta de entrada, hay un montón de cosas que no entendemos. Porque nuestra idea de Dios es el todopoderoso, el perfecto, el que sabe todo, el que puede todo. ¿Y por qué rayos Dios tuvo que aprender a caminar? Tuvo que aprender a hablar. No sabía todas las cosas, ignoraba muchas cosas. Nos cuesta trabajo porque el misterio de la encarnación, digamos, la puerta original de entrada era la humanidad de Jesús. Y nuestra puerta ahora, nosotros entramos, digamos así, por la cocina. Entramos por la divinidad de Jesús y nos da trabajo llegar a su humanidad. Y este trabajo de tomar en serio la humanidad de Jesús no es, digamos así, un asunto moderno. No vayan a pensar ustedes que este asunto de preocuparnos por lo que Jesús realmente dijo e hizo es una preocupación nuestra. Era una preocupación muy antigua. Este escritor antiguo, de los escritores eclesiásticos del siglo II y III, que se llama Tertuliano, acuñó esta frase en latín que es muy bonita. Caro cardo salutis, decía. ¿Sí? La carne es el eje sobre el cual se realiza la salvación. Y con eso expresaba dos cosas Tertuliano en su época, que es la persona concreta de Jesús, la que nos hace capaces de entrar en contacto con Dios. Es Él, este hombre, que vivió entre los años 4 y 6 antes de Cristo, más o menos hasta el año 30 de nuestra era, que recorrió los caminos de Palestina, entonces una región vasalla del Imperio Romano, anunció con palabras y con actos prodigiosos la irrupción del reino de Dios, y después que suscitó en torno suyo un grupo de seguidores y seguidoras, resulta que también es difícil saber si queriéndolo o no queriéndolo, suscitó también un grupo de gente que lo odió tanto que no paró hasta hacerle un juicio, condenarlo y matarlo. Una de las sorpresas de la vida de Jesús es que su palabra y sus obras supieron cautivar corazones al grado que Pedro le dice, Señor, vamos a morir contigo, no vamos a permitir que te mate. Gente dispuesta a dar la vida por él. Y al mismo tiempo, gente que tuvo contra él sentimientos tan negativos que organizó un complot
para terminar acusándolo, puso testigos falsos, empujó a que lo enjuiciaran y presionó para que fuera condenado a muerte. Entonces, nosotros tenemos algunas limitaciones. Bueno, decimos, nosotros creemos en el misterio de la encarnación. Esto es muy importante. Digamos, es uno de los quicios, de las raíces de nuestra fe. Creemos que la manifestación más plena de Dios que se ha dado en la historia se ha concentrado en la persona de este judío itinerante del primer siglo, en él, en su manera de pensar, de actuar, en la cultura en la que nació, en el territorio en el que le tocó vivir, con los amigos que tuvo y los enemigos que tuvo también, etc. Bien, entonces, nosotros lo que queremos es que este misterio de la encarnación sea real, es decir, que nos tomemos en serio al Jesús de la historia. Y digo que nos tomemos en serio porque ya en el primer siglo hubo intentos por desvalorizar especialmente los acontecimientos difíciles de la vida de Jesús, su pasión y su muerte. La primera carta de San Juan, por ejemplo, es un testimonio de cómo ya desde finales del primer siglo, inicios del segundo, habían cristianos que no querían hablar de la pasión, que solo querían aplaudir al Cristo resucitado, celebrar su presencia gloriosa, pero no enfrentarse con ese hombre que pisó callos con su predicación, que se consiguió enemigos con su palabra y que murió torturado en la cruz. Muy bien, tenemos algunas limitaciones en nuestra búsqueda. La primera limitación es la misma limitación de un montón de personajes de la historia. Ha pasado mucho tiempo entre lo que ocurrió y nosotros que estamos viviendo y estudiándolo ahora. Esto tiene que ver con cualquier personaje de la antigüedad. Es imposible conocer la totalidad de una persona que ha vivido mucho tiempo, muchos siglos antes que nosotros. Sin embargo, podríamos decir que eso vale casi para todas las personas. Es imposible conocer totalmente a ninguna persona, ni a tu esposa, ni a tu esposo, que son los más cercanos. Llegas a conocerlos de veras totalmente. De repente te dan sorpresas. Porque el universo total de una persona es inabarcable para otra. Entonces, eso que ocurre generalmente para el trato con cualquier persona, ocurre de manera especial para las personas que han vivido hace muchos siglos. Pero, diríamos ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer algún personaje de nuestra época, podríamos darnos cuenta de cómo esa dificultad, incluso con cosas modernas, permanece. Yo les pongo, por ejemplo, a los Beatles. Es difícil hacer un retrato razonablemente completo de alguna persona. ¿Qué queremos decir? Que aunque no conozcamos absolutamente otra persona, podríamos describir más o menos fácilmente a alguna persona que conociéramos de nuestra familia o alguna persona famosa. Yo pongo, por ejemplo, a los Beatles. Hay muchas maneras de conocer a los Beatles. Los conocemos a través de toda su discografía, todas las canciones. Pero como fueron personas muy importantes, que dejaron una huella muy grande, hay innumerables entrevistas que le hicieron, ahora las podemos tener. Recientemente, hace algunos años, se pusieron en disco unos primeros programas que hicieron cuando eran unos muchachitos, la primera vez que la BBC los entrevistó. Tenemos ese material también. Tenemos también el testimonio de las personas que vivieron con ellos y que no se han muerto, las viudas, por ejemplo. La viuda de Lennon, la viuda de algunos otros temas. Conocemos también programas de televisión que fueron grabados, es decir, tenemos un montón de cosas. Y los que son fanáticos de los Beatles, como servilleta que les está hablando, tiene cuando menos 11 biografías distintas de los Beatles, en conjunto, y como 4 o 5 de algunos de los miembros separados, particularmente de los muertos, que son 2. Bueno, pues si yo juntara absolutamente todo eso, tendría yo un retrato razonablemente completo de los Beatles. Porque hay un montón de cosas que a pesar de eso seguimos ignorando. La infancia de cada uno de ellos, algunos aspectos de su personalidad,
No sabemos más que de uno o dos, por ejemplo, con quién fue su primera relación sexual. Y de los otros lo ignoramos. Ese hay un montón de datos en la vida de una persona que es muy difícil poder aprender. Pero en una persona moderna, en un grupo moderno como los Beatles, pues es relativamente fácil con esos medios hacer un retrato razonablemente completo. Bueno, pues vamos a comenzar con eso. Esa empresa es prácticamente imposible para Jesús. Es muy difícil que podamos tener un retrato razonablemente completo de su vida, por un montón de razones. Yo les menciono ahí algunas. En primer lugar, porque ¿cómo vamos a tener un retrato razonablemente completo de una persona cuyos testimonios escritos hablan casi solo de su tiempo de vida adulta? Es decir, entre el último rasgo de Jesús narrado en los evangelios en su infancia, que es más o menos a los 12 años, al inicio de su ministerio, cerca de los 30 años, no sabemos nada. No hay manera de saber nada. Y ahora, por la psicología, sabemos que un montón de cosas se labran en esas épocas, en la infancia, en la juventud. Ahora, en la mesa en la que me tocaban el compartir y los secretos que nos invitaban a decir y alguna cosa se comentaba de cómo hay personas que algún acontecimiento de la niñez les afecta tanto sin que lo sepan, que hasta mayores tiene uno que desembarazarse de algunas cosas. Bueno, todos esos acontecimientos que moldearon la vida de Jesús en su juventud, no los tenemos. Jesús hubiera sido un personaje perfectamente biografiable. Es decir, si alguno hubiera nacido en esta época, algunos de sus familiares seguramente hubieran tomado fotografías de cuando nació, le hubieran preguntado a la mamá qué es lo que sintió en su nacimiento, habrían preguntado a los primitos cuando jugaba con ellos cómo era su carácter. Hubiera podido hacerse solamente con la familia un retrato razonablemente completo de la infancia de Jesús. Podría ser lo mismo también de otro de los aspectos de su vida. Los últimos 3 años de su vida, mucho de lo que hizo fue público, pero el mismo testimonio de San Juan dice, si tuviera que escribirse todo lo que hizo y dijo, no darían todos los libros, dice, que es una manera muy elegante de decir, hay un montón de cosas que Jesús dijo e hizo que se perdieron irremediablemente. De repente, en una predicación de Pedro, una predicación de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él recomendando la generosidad, dice, y recuérdense lo que dijo el Maestro, hay más alegría en dar que en recibir. Y uno busca esa palabra del Maestro de los Evangelios y no está. ¿De dónde la agarró? Un montón de cosas que Jesús dijo e hizo se perdieron irremediablemente. Entonces tenemos que partir un poco de esa realidad. Y esto ocurre, como decimos allá, porque Él nunca escribió ni mandó a sus discípulos que escribieran. Y Él no tuvo un biógrafo como Pablo tuvo la suerte de tener en San Lucas, que escribió una buena parte de su vida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús no tuvo un biógrafo que lo siguiera y nos diera a conocer todo esto. Entonces, hay, digamos así, algunos personajes antiguos de quienes sabemos mucho más que de Jesús. Por ejemplo, algunos personajes claves, sobre todo que fueron escritores, como por ejemplo Julio César, Cicerón, Marco Aurelio, por ejemplo, un filósofo romano más o menos de la época de Jesús, pero que tenía la virtud de que escribió sus memorias, dejó muchas cartas escritas. No, Jesús no fue un escritor, así que todo lo que hizo y dijo se conservó de memoria y todas las demás cosas se perdieron. Así que la gran mayoría de personajes antiguos son como Jesús, son poco accesibles a nosotros, mediante la investigación histórica como la entendemos ahora. Entonces, nosotros queremos emprender un poco esta hazaña de tratar de encontrar
a partir de los evangelios que tenemos, de los datos que tenemos actualmente, aprender a encontrar si podemos tener algunos datos incontrovertibles, razonablemente seguros de que Jesús dijo o hizo tal cosa. Como vamos a ver nosotros, ustedes se estarán preguntando ahora, pues este padre está medio loco, ¿cómo que no vamos a saber qué dijo si hay 4 evangelios y dice un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de desenmarañar un poco ese asunto, porque como seguramente hemos aprendido en nuestras clases de Biblia, los evangelios no son biografías de Jesús, son catequesis. Es decir, quien las cuenta, quien los escribió, quien recolectó esas tradiciones, no tenía como interés fundamental describirnos una biografía de Jesús tal como la entendemos ahora, sino que eran testimonios recolectados, como dice muy bien el primer final de San Juan en el capítulo 20, dice, estas cosas que están aquí han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y tengan vida en su nombre. Es decir, la recolección era interesada, era propagandística, quería lograr algo. Los evangelios reúnen las tradiciones sobre Jesús para que más gente se enamore de él y le entregue su corazón, como se habían enamorado y le habían entregado su corazón los recolectores de estas tradiciones. Entonces, ¿qué podemos decir un poco de esto? Que Jesús era un judío marginal. Por eso no tenemos muchos datos de él. Hay algunas cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, todos sabemos de la conversión de San Pablo y de la manera como Pablo se enamoró de la persona de Jesús. Él dice, para mí la vida es Cristo, morir es una ganancia. Todo, no quiero hablar de ninguna otra cosa más que de Jesús y Jesús crucificado. Un amor incomparable el de Pablo por su maestro. Ya me imagino la jalada de pelos que debe haberse hecho San Pablo cuando después de convertirse supo que en la misma Pascua en la que él participó en el año 30, Jesús fue ejecutado y él no lo supo. Muy probablemente estuvo en la misma ciudad, porque era una fiesta muy importante, como dicen los textos de los evangelios. Después lo vamos a ver porque se reunían en esa noche 2 características. La fiesta anual más importante, que era la Pascua, y al mismo tiempo había caído en el día más importante de la semana, que era sábado. Que la Pascua cayera en sábado ocurría entre 12 y 14 años. Así que uno podía, muy probablemente a lo largo de la vida de uno, que era mucho más corta de la de ahora, ¿verdad? A los 50 años era el término medio en que la gente se moría, le podía tocar una Pascua caída en sábado, a lo mejor 2, cuando mucho 3 veces en tu vida. Así que seguramente que Pablo, como se describe a sí mismo, fariseo, hijo de fariseos, tenía que cumplir Deuteronomio 16:16, que dice, todos los varones de Israel deben subir al templo 3 veces al año, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Así que Pablo seguramente que subió para la fiesta de la Pascua. Esa Pascua con más razón, porque era Pascua doblemente sagrada. Y Jesús murió el día antes de la Pascua y Pablo no se enteró. Pasa eso a veces, ¿verdad? Que hay cosas tan importantes que te pasan desapercibidas en tu vida. Ahora, Dios mediante, el próximo 14 de octubre será canonizado Monseñor Romero. Yo tuve la fortuna de estar estudiando en el Seminario de Puebla en 1979, cuando fue la conferencia de Puebla, la primera vez que llegó el Papa Juan Pablo II a México. Y me tocó quedarme allá a servir a los obispos en el tiempo de los 15 días que estuvieron en la conferencia. Y me tomé fotos como con 4 o 5 que eran así como que mis ídolos, entre ellos Monseñor Elder Cámara y algunos otros, Leonidas Proaño. Y no me tomé foto con Monseñor Romero. Y me acuchillo el corazón cada vez que digo, tendría yo una foto con el mártir y el santo, pero no pasó.
Pablo había dicho, ¿qué le vamos a hacer? Estuve en el mismo lugar y no lo supe. Y no lo supo porque la ejecución de Jesús fue una ejecución marginal. Solo fueron los muy interesados y los morbosos que van a ver el sufrimiento de otras personas, ¿verdad? Siempre hay gente que en las ejecuciones está ya presente. Pero no fue un acontecimiento que hubiera conmovido a una ciudad en ese momento llena de visitantes por la fiesta de la Pascua. Era un judío marginal. Otra de las cosas que tenemos que ver es la siguiente. Entonces, ¿qué entendemos por Jesús histórico? Le llamamos Jesús histórico al Jesús que podemos recuperar, rescatar o reconstruir utilizando los métodos científicos de la investigación histórica moderna. Esto quiero decírselos a ustedes. Puede ser decepcionante al final, en el sentido de que lo que nosotros queremos hacer es hacer una lista, si fuera posible, de aquellas cosas que indudablemente ocurrieron o pueden atribuírsele a Jesús. Puede dejarnos un poco decepcionados, digo yo, porque para nosotros Jesús es mucho más que un personaje histórico. Nosotros también somos como los evangelistas. Cada vez que hablamos de Jesús es porque queremos que otra persona se enamore de Él como estamos enamorados nosotros. Él es, diríamos con palabras orientales, Él es nuestro gurú y nosotros somos sus discípulos. Lo amamos, como dice la primera carta de San Pedro, aunque no lo vimos con la carne, lo amamos. Y quisiéramos que otros conocieran quién es Él y qué significa para nuestras vidas. Entonces nuestra visión de Jesús es una visión mucho más amplia que los simples datos históricos. Para nosotros, estos evangelios que tenemos han sido el alimento de nuestra vida durante mucho tiempo. Y nos cuesta trabajo que venga alguien con ínfulas de científico a decirnos, ¿sabes qué? Este milagro a lo mejor no estamos seguros de que Jesús lo haya hecho. A lo mejor lo medio inventó un discípulo. Y nos da coraje, nos molesta eso. Porque nuestro Jesús no es solamente el de los datos históricos, es un Jesús mucho más amplio. Le hemos entregado nuestra vida a un Jesús total, que es un personaje histórico, pero es un personaje histórico cuya significación ha marcado una larga cadena de testigos y ha llegado hasta nosotros como una especie de milagro inmerecido, de regalo que no podemos dejar de agradecer nunca. Entonces puede dejarnos un poco decepcionados, que después de tanto que estemos hablando aquí todo el fin de semana, podamos llegar a conclusiones que nos parezcan así muy chiquitas. Esta búsqueda del Jesús histórico de la que vamos a hablar un poquito más adelante, había sido llevada durante mucho tiempo casi por teólogos, exégetas, estudiosos de la Biblia, de las iglesias cristianas no católicas. Pero últimamente hay muchos especialistas católicos que han entrado, entre ellos el padre John Mayer. Y John Mayer, que se propuso escribir una especie de síntesis de los principales adelantos del Jesús histórico, terminó por hacer 5 libros grandotes y todavía le faltan como 4. Solamente para analizar en cada momento qué es lo que podemos saber con certeza de Jesús. Y dice él al final de todo, cuando terminé una buena parte de este estudio y dije, ¿para qué le va a servir a la gente los resultados de esta investigación? Si uno es creyente, posiblemente no te sirva de gran cosa. Porque esto a lo que vas a llegar era parte ya de la fe que tenías. Pero la búsqueda del Jesús histórico es para nosotros inexcusable ahora por varias razones. La primera, porque tenemos hoy muchos más elementos para saber cosas de las personas antiguas de los que se tenían antes. Se ha refinado mucho el estudio de los documentos antiguos, se tiene acceso a nuevas excavaciones arqueológicas, sabemos mucho más de la historia antigua de lo que sabíamos antes. Cada cierto tiempo hay descubrimientos de documentos antiguos que nos sitúan un poco en el tiempo pasado. Es decir, tenemos muchos más medios para hacerlo.
Y segundo, porque enfrentamos, digamos así, una ola muy grande de racionalismo incrédulo. De gente que dice, espérate, antes de hablarme de cosas de divinidad, de milagros y de todo, dime, ¿eso pasó o no pasó? ¿Ocurrió o no ocurrió? Y nosotros, aunque los datos sobre la historia de Jesús no son ni lo único ni lo más importante, es un punto de partida que no podemos dejar de lado. Porque sin la seguridad del Jesús histórico, se pone a temblar, digamos así, todo el resto del edificio de nuestra fe. Por eso la intención del título que trae las carpetas, del Jesús histórico al Cristo de la fe. Es decir, cómo esto que vamos a estudiar no es el fundamento de nuestra fe, pero es un elemento indispensable para que nuestra fe se mantenga inconmovible. Nosotros hemos recibido por una cadena de testigos, una tradición que es más amplia que unos simples datos históricos. Pero esos datos históricos seguros son muy importantes hoy para que respondamos a aquello que ya la primera carta de San Pedro nos decía, que sepan ustedes dar razón de la fe de ustedes. Y nosotros queremos dar razón de nuestra fe. Digo que puede ser que nos resulte un poco decepcionante. El padre Meyer pone el ejemplo de un cónclave sin papa. Ya saben ustedes cómo son los cónclaves, ¿no? Se adapta un lugar especial allá en el Vaticano, la Capilla Sixtina, ahí son las deliberaciones. Pero una vez que entran los cardenales a la elección, quedan absolutamente aislados del mundo. Si no pueden tener comunicaciones hacia afuera para que nadie intervenga más que en sus propias discusiones, tienen espacios de discutir y poner candidatos, espacios libres para que conversen entre ellos, etc. En algún tiempo, no ha ocurrido en el tiempo reciente, por eso no lo conocemos, pero en algún tiempo de la Iglesia resulta que tardaban mucho los cónclaves porque había mucha pelea entre quienes podían ser y la política por dentro se ponía muy dura. Entonces, de repente se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba. A veces habían concilios, cónclaves que duraban a veces meses enteros. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la Iglesia, desesperada porque no se escogía papa, empezaron a clamar que había que poner algún medio para que esos terminaran pronto. Entonces les restringían los alimentos. Les daban de comer una sola vez al día, para ver si así se apuraban, digamos, ¿no? Bueno, pues imagínense, dice el padre Meyer, que vamos a hacer un cónclave y va a entrar un católico, un protestante, un judío y un agnóstico. Estos cuatro van a entrar en cónclave. Y les vamos a decir, no pueden salir hasta que no lleguen a un acuerdo sobre quién es Jesús históricamente hablando y qué es lo que podemos comprobar realmente a través de las fuentes que tenemos. Dice el padre Meyer, si entran allá, si todos los que entran son conocedores de la historia antigua, tienen los medios, la metodología para hacer los estudios y se ponen a conversar, pueden durar mucho tiempo, así que vamos a restringirles un poco la comida para que tarden menos. Pero al final, el consenso final que se alcance, muy probablemente no va a satisfacer totalmente a ninguno de los participantes. Porque tuvimos que ponernos de acuerdo en cosas y no pude defender solo mi propia idea, sino con los medios de la historia. Tenía yo enfrente uno que no era católico, uno que era judío, uno que era agnóstico y que me cuestionaban lo que yo les decía. Y entonces hasta que entre todos juntamos. Dice el padre Meyer, cuando termina ese asunto, puede leerse públicamente el resultado de su investigación o de sus pesquisas y muy poca gente estará totalmente de acuerdo con eso. Pero eso sí, ese documento puede servir como un piso muy bueno para el diálogo entre quienes no piensan igual, pero que están dispuestos a aceptar que la huella de Jesús ha sido tal en la historia que es todo menos un hombre insignificante. Entonces nosotros queremos llegar, como en este cónclave, a esos resultados, aunque nos resulten cortos, ¿verdad? Cosas que no tenemos que olvidar. Primero, tenemos que valorar las fuentes.
¿Sí? Nos separan de Jesús más de 2000 años. Entonces, entre la realidad que ocurrió y quienes hoy estamos, la única vía de acceso son fuentes que tienen que conocerse y valorarse bien. No todo lo que se escribió de Jesús tiene el mismo valor. Nosotros tenemos que fijarnos un poco en eso. Si de ciencia hablamos, tenemos que ser cuidadosos en la valoración de las fuentes. ¿Con qué textos contamos? ¿Qué clase de textos son los que tenemos en las manos, etcétera? Segunda cosa que hay que recordar, todo esfuerzo científico se realiza a través de un proceso de aciertos y de errores. Es decir, no hay resoluciones, digamos, absolutamente definitivas en cuestión de ciencia. La ciencia es un largo camino. Y hasta las teorías que parecen explicar a cabalidad muchas cosas terminan siendo superadas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos en ese camino, es decir, utilizamos metodología científica, histórica, para saber cosas de Jesús, pero sabiendo que a lo que vamos a llegar no es necesariamente la última conclusión, puede haber muchas más. Tenemos también, bueno, como personas no tenemos otro, y tenemos los 3 niveles de historia. En el caso de cualquier personaje pueden tenerse los 2 primeros, en el caso de Jesús son 3. El primero es un conocimiento suficientemente sólido. Es decir, que sepamos con certeza que Jesús guió su vida por estas cosas. Experimentó, estos fueron sus amigos, estos sus enemigos, estas son las razones por las que fue condenado a muerte. Es decir, que tengamos algunas bases sólidas de conocimiento histórico sobre Jesús. Segundo, un segundo nivel de conocimiento histórico es cómo la vida de una persona del pasado sigue teniendo significación para el presente. Esto vale también para otros personajes históricos, no solo para los personajes religiosos. Por ejemplo, un héroe que hizo alguna cosa muy importante. No solo importa saber eso que hizo, sino también eso que hizo, qué provocó para nosotros, cómo cambió nuestra vida. El que inventó la electricidad, o descubrió la electricidad, o inventó el avión, es una persona a quien hay que recordar no solamente por lo que hizo, sino por la manera como cambió nuestra vida. Gracias a lo que hizo, eso sigue teniendo significación. Y un último nivel que es exclusivo para Jesús es el conocimiento por la fe. Es decir, que a partir de lo que sabemos históricamente de Él y de su significación para la vida de quien hoy lo conoce y lo lee, nosotros además le hemos entregado el corazón gratuitamente. Lo que los cristianos llamamos el regalo, el don de la fe. Esto no podemos exigirlo para nadie más que para una persona religiosa, en nuestro caso para Jesús. Pero digamos, es parte, digamos así, de nuestra búsqueda histórica. Muy bien, entonces, dicho esto como introducción, yo quisiera comentarles ahora en esta segunda parte de la sesión que este camino de la búsqueda del Jesús histórico tiene su propia historia. Se ha desarrollado ya en varias etapas. Ha habido gente que se ha preocupado por conocer cosas de la historia de Jesús. Allá en su carpeta tienen ustedes una hojita que está dividida así en 5 partes. Es una hojita que está suelta, la que no está, no la que está engrapada, una que está suelta. Exactamente esa. Tiene un cuadro sinóptico y atrás tiene unos cuadritos. Los cuadritos de atrás es una tarea que les voy a dejar, pero lo de adelante es lo que tienen que ver este cuadro. Este cuadro tiene 5 etapas de la búsqueda del Jesús histórico. Esto es solamente como una especie de introducción histórica para que sepamos que ni somos los primeros, ni vamos a ser los últimos preocupados por este asunto. Y que hay cosas que ya llevamos avanzadas y ganadas. No estamos comenzando de cero. Entonces, tienen ustedes allá esta división en 5 grandes fases
yo voy a ir tratando aquí también cada una de esas fases. Las 5 fases de la investigación del Jesús histórico. La primera es la llamada la pregunta crítica. Esta se la atribuimos, como está en su hojita, a 2 grandes autores. Reimarus es uno de ellos y Strauss es el otro. Estos 2, Hermann Reimarus, nació a finales del siglo XVII y murió a mitad del siglo XVIII. Era un profesor universitario de Hamburgo, en Alemania. Él fue el que planteó por primera vez la cuestión del Jesús histórico, diciendo eso que está allá. Yo encuentro razones sólidas para establecer diferencias entre aquello que los apóstoles aportan en sus escritos y lo que Jesús expresó y enseñó realmente en su vida. Es decir, él dijo, he estudiado los evangelios con mirada crítica y me he dado cuenta de que hay tantas cosas en las que no están de acuerdo y tantas cosas que no resuenan bien. Los evangelios no son una maquinaria perfecta, hacen chirrín, chirrín por algunos lados. Esos chirrín, chirrín me hacen ver, dice Reimarus, que lo más probable es que los apóstoles hayan dicho de Jesús una cosa y él en realidad haya dicho otra. Que haya diferencia entre lo que Jesús dijo e hizo y lo que los evangelios nos cuentan que dijo y que hizo. Entonces, él estableció esta primera pregunta crítica, que es una pregunta no solamente válida, sino que seguramente, si somos sinceros, nos la hemos hecho nosotros mismos cuando leemos algunos pasajes, cuando encontramos algunas cosas que se nos dificultan. De todas partes del Evangelio, pero especialmente de algunas que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, todos sabemos dónde nació Jesús. Dígame dónde nació Jesús. En Belén. Tenemos 2 testimonios acerca del nacimiento de Jesús. Solo hay 2 evangelios que tratan a Jesús niño. San Mateo y San Lucas. Ninguno más. El más antiguo, que es Marcos, no se ocupó de Jesús niño. Tuvo que ser hacia los años 80, Mateo y Lucas quienes lo hicieron. Ambos dicen que Jesús nació en Belén. Entonces decimos, ahí está clarito, seguro que es histórico porque los 2 lo dicen. Espérense. Cuando uno lee, se da cuenta entonces que el asunto de Belén no es igual en los 2. Mateo, por ejemplo, comienza después de la genealogía diciendo Jesús nació en Belén de Judá y no explica nada. No explica nada porque para Mateo Jesús nació en Belén porque ya estaba su familia. Ahí nació y ahí creció. Porque cuando llegan los magos y manda Herodes a matar a los niños, manda a matarlos de 2 años para abajo. Quiere decir que Jesús había vivido en Belén porque ahí nació y había estado allá cuando menos hasta los 2 años. ¿Cómo es que Jesús termina en Nazaret? Justamente porque perseguido por Herodes, huye la familia a Egipto. Cuando regresa, quieren volver a su casa de Belén, pero no pueden porque el hijo de Herodes resultó peor que su papá. Como en México, que el sexenio que sigue resulta siempre peor que el anterior. Entonces resulta que Herodes era malísimo, pero el hijo estaba peor. Y entonces José toma la decisión, por iniciativa del ángel, de no quedarse allá, sino irse a Nazaret a vivir. Lucas lo cuenta de manera totalmente distinta. Para Lucas, la familia vive en Nazaret. Sí nació en Belén, pero accidentalmente. Solo porque hubo un censo y tuvieron que trasladarse. Entonces le llegó a María la hora de dar a luz. Termina el parto, hace los 40 días que marcaba la ley, ofrecen el sacrificio en el templo y se están regresando a su casa. No quieren hacer más tiempo allá porque no es su lugar Belén. Ellos son de Nazaret. Tenemos el mismo dato, pero con explicaciones totalmente distintas.
Entonces uno dice, eso hace chirrín. ¿Cómo le hacemos para saber cómo fue el asunto? Y todavía más se pone de color de hormiga la cosa. En todas las otras partes en las que se habla del origen de Jesús, se le llama el Nazareno. No el betlehemita, el Nazareno. Algunos dicen, ¿no será que haya nacido en realidad en Nazaret? Y que lo que inventaron fue el nacimiento en Belén, para que resultara de acuerdo con la profecía de Isaías. Y la profecía también del rey David, que iba a ser de su descendencia. Entonces, eso es lo que hizo decirle a Reimarus. Yo encuentro razones sólidas para hacer una distinción entre lo que Jesús dijo e hizo y lo que los apóstoles nos dicen que hizo y que dijo. Pero para Reimarus, en ese momento, su respuesta, su conclusión, nos parece a nosotros así que nos para los pelos. Él dice, esto ocurrió porque los apóstoles quisieron engañarnos. No fue casualidad. Ellos son los que inventaron todo, para engrandecer la imagen de su maestro, que había muerto, fracasado y derrotado en la cruz. Inventaron la resurrección. Y eso que el Evangelio de San Mateo tiene al final, en los relatos de la resurrección, que los soldados romanos esparcieron la noticia de que se habían robado el cuerpo porque fueron las autoridades judías a decírselos. Dice, es una señal, dice Reimarus, de que alguien se dio cuenta del engaño y hasta lo puso allá. No resucitó, nada más lo inventaron para eso, para convertirlo en Dios. Digamos, por eso el inicio de la búsqueda del Jesús histórico pues fue muy polémica, porque era como decir, ¿saben qué? Todo en lo que ustedes creen no es cierto, es un invento todo, ¿no? Pero esta pregunta crítica, aunque fue muy exagerada al principio, se convirtió en el motor de una búsqueda que ha llevado mucho por otros caminos. El segundo personaje de es Strauss. Fue el primero que escribió una vida de Jesús. Hubo un tiempo durante el siglo XIX y principios del XX que se hicieron muy famosas las vidas de Jesús. Eso quiere decir que algún autor estudiaba y trataba de presentar un Jesús distinto. Había el Jesús sabio y predicador. Había el Jesús profeta escatológico que decía que se iba a acabar el mundo. Había el Jesús revolucionario, el que quería expulsar a los romanos del territorio. Y así cada quien hacía su vida de Jesús a partir de la reconstrucción de algunos datos. Strauss fue el primero que hizo una vida de Jesús. Y él lo que intentó es dar algunas explicaciones racionalistas. Dice, no es cierto que lo que dice Reimarus, que nos hayan querido engañar. Lo que pasa es que no tenían explicaciones para las que nosotros ahora sí tenemos. Ninguno de los que curó estaba realmente enfermo. Eran solamente cosas psíquicas. O no caminó sobre el agua. Fue una visión que tuvieron los apóstoles porque el sol estaba detrás y les pareció que Jesús venía. Es decir, con ese tipo de cosas que claro, si es difícil encontrar certidumbre en los evangelios, eso no quiere decir que las explicaciones sean más creíbles. Esto que decía Strauss estaba totalmente fuera de toda lógica, pero era la manera como querían enfrentar un poco la problemática en su momento. Y decía él, y no fue que quisieran engañar, sino que es propio de la imaginación mítica. Y Strauss metió en el estudio bíblico la noción de mito. El mito que es, mucho más, ya ven ustedes que ahora sí sale en internet, ¿no? No sé qué, verdad o mito, como si mito fuera mentira. Entonces es un uso muy reducido de la palabra mito. Antropológicamente el mito es una construcción narrativa que trata de dar respuestas a preguntas fundamentales que no hay otra manera de responderlas más que así, construyendo una respuesta compleja y casi siempre atribuyéndola al mero inicio. Algunos de los relatos antiguos de la Biblia tienen, toda la forma de mitos. Por ejemplo, el mito de la caída, es decir, el capítulo 3 del libro del Génesis, con el relato del jardín, de Adán y Eva, del árbol, trata de explicar muchas cosas, da respuesta a muchas preguntas fundamentales.
¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué nos cansamos cuando trabajamos? ¿De dónde vino la enfermedad? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos hizo? Para dar respuesta a ese cúmulo de preguntas es que se construyen los mitos. Entonces decía Strauss, esa misma técnica usaron los evangelistas para presentarnos a Jesús. Esta fue la primera etapa. Como ven ustedes es bastante antigua, finales del siglo XVII, principios del XVIII, Reimarus, y principios del siglo XIX, Strauss. Digamos, es de lo primero. Después está la segunda etapa, el optimismo liberal. Después de esta pregunta crítica, vino el crecimiento de los estudios literarios, arqueológicos, y como que los que estaban interesados en el Jesús de la historia dijeron, ya tenemos manera de llegar a saber qué es lo que Jesús hizo y dijo, porque ya tenemos instrumentos para estudiar críticamente las fuentes, para decir, los evangelios aquí aumentaron las cosas, aquí inventaron, pero aquí reflejan lo verdaderamente histórico. Y le decimos optimismo porque hubo gente que dijo, ahora sí vamos a poder saber exactamente qué es lo que Jesús dijo e hizo. A esta etapa se refiere esta famosa búsqueda que a mí me tocó todavía en mis tiempos de seminario, que era buscar las verdaderísimas palabras de Jesús, la ipsísima verba Jesu, se decía en latín. Es decir, aquello que Jesús seguramente dijo, aunque a veces toda la investigación terminaba en una sola palabra. Por ejemplo, era absolutamente seguro que Jesús dijo Abba para dirigirse a su Padre. Porque entonces venían todas las reflexiones, porque no era esa la manera común de dirigirse a Dios, porque expresaba una familiaridad que solamente Él tenía, y se daban todas las razones por las cuales esa expresión segurísimamente que era de Jesús. Ese era el optimismo liberal. Ese optimismo está alimentado por el surgimiento de una famosa teoría que sigue vigente en nuestros días y que se llama la teoría de las dos fuentes, y que seguramente ustedes han estudiado o han escuchado hablar alguna vez de ellas. Está también en una hojita que les entregué, una hojita que tiene un dibujo. Véanla, por favor. ¿Ya la encontraron? Es como un dibujo que está en azul, creo, ¿no? ¿Lo tiene? En la que está engrapada, creo. Exactamente. Dice la teoría de las dos fuentes arriba. Y ya ven ustedes que tiene allá, digamos, no es hora, digamos, de explicar en detalle, pero fundamentalmente la teoría de las dos fuentes consiste en determinar entre los evangelios sinópticos cuál fue el primero que se escribió y quién copió a quién, digamos así. En la búsqueda de quién copió a quién es que se construyó esta teoría. Esta teoría no es otra cosa que una lectura muy detallada de las cosas que dice el evangelio. Tenemos 3 evangelios que se parecen mucho: Marcos, Mateo y Lucas. Y tenemos un evangelio que parece un huevo que puso otra pata, como decía mi abuela, que es el Evangelio de San Juan. Tiene otro orden, otras tradiciones, otros milagros, conoce a otros personajes, etc. Pero tenemos esos 3 primeros que sí se parecen mucho. Esos 3 primeros son terreno fértil para estudiarlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos poniéndolo en sinopsis. Es decir, sinopsis quiere decir que puedas verlo en un solo golpe de vista. ¿Cómo se hace eso? Haciendo columnas. Mateo es una columna, Marcos es otra, Lucas es otra. Y vemos entonces qué cosas cuentan los 3 evangelistas, qué cosas solo cuentan 2 y qué cosas solo cuenta 1. Las que cuentan los 3 se llama material de triple tradición. Las que cuentan los 2 se llama material de doble tradición. Cuidado, ahí puede haber variaciones. Puede ser que sea una cosa que contó Marcos y Mateo, pero que no tiene Lucas. Una cosa que contó Marcos y Lucas, pero que no tiene Mateo. Y lo que nos importa más, unas cosas que tienen Mateo y Lucas, pero que no tienen Marcos.
que ahora sabemos que es el primer evangelio que se escribió. Aparte de eso, hay cosas que Mateo cuenta que no tiene ninguno de los otros dos, y cosas que Lucas cuenta y no tiene ninguno de los otros dos. Todos esos elementos conforman esta llamada teoría de las dos fuentes, que consiste en lo siguiente. Hay una fuente entre los evangelios más antigua que las otras, que es el evangelio de Marcos. Ese es el más antiguo. Muy probablemente Mateo y Lucas conocieron una versión de Marcos. Y una buena parte de lo que Marcos contaba lo agarraron y lo pusieron en su evangelio. Las cosas que Marcos y Mateo, Marcos y Lucas tienen los tres, se explican casi siempre porque Mateo y Lucas agarraron a Marcos, lo copiaron, lo transformaron y lo pusieron en su evangelio. Pero nos queda una dificultad. Todas las cosas que Mateo y Lucas tienen y que Marcos no tiene, ¿de dónde lo agarraron? Porque lo tienen muy parecido. A veces hasta frases completas en griego están igualitas. ¿Qué harían ustedes si yo pongo una tarea y les digo, todos tienen que ir al cine? Y al salir del cine tienen que hacerme una media hoja. ¿Cuál es el argumento de la película? ¿De qué trató la película? Y cada quien hace su media hojita. Yo comienzo a revisar y me doy cuenta que hay dos medias hojitas exactamente iguales. ¿Qué pensarían ustedes? Alguien copió. Alguien tuvo que haber copiado. Si está exactamente igual, es un plagio total. Alguien sacó una copia y le puso su nombre. Si está muy parecido, aunque tiene alguna variante, quiere decir que no alcanzó a ver bien el mesabanco de al lado, ¿verdad? Y puso lo que alcanzó a ver. Entonces nosotros decimos, Mateo y Lucas cuentan muchas cosas, los dos, de manera muy parecida, que no tiene Marcos. Entonces suponemos que los dos lo agarraron de algún otro lado. Por eso llamamos teoría de las dos fuentes. Marcos es una fuente y hay otra fuente que no conocemos, que no se conserva escrita, pero que por deducción podemos decir que era una colección de palabras, de dichos de Jesús que conocieron Mateo y Lucas, pero que Marcos no conoció. Esas dos fuentes explican un poco por qué los evangelios sinópticos se parecen en unas cosas y se diferencian de otras. Eso lo digo ahorita así con toda tranquilidad y muy sencillamente, pero fue un descubrimiento absolutamente trascendental en el estudio del Nuevo Testamento. A partir de eso entendimos un montón de cosas que no entendíamos antes. Todavía quedan cosas que no entendemos, porque una teoría no alcanza a explicar todo, pero nos explica muchas cosas. Como eso surgió y ya teníamos esa arma, estos dijeron, ya requete sabemos todo lo de Jesús, porque en primer lugar vamos a desechar las cosas que Mateo y Lucas tienen y que a su vez lo tiene Marcos, ni las vamos a leer, porque Marcos es la fuente. Y como es la más antigua, a ese le vamos a creer más. Y a partir de esos supuestos, que más tarde la ciencia se nutre de aciertos y errores. Más tarde nos dimos cuenta que no es cierto. No necesariamente por ser más antiguo es más cierto. En ese caso, el menos cierto sería San Juan, que además cuenta un montón de cosas que nada que ver, y sin embargo, ahora la fiabilidad histórica de Juan va creciendo cada vez más. Juan, por ejemplo, es el único que cuenta que Jesús subió a Jerusalén cuando menos 4 veces en el tiempo de su vida pública, en 3 años. Lo cual es mucho más creíble que Mateo, Marcos y Lucas, que ponen una sola subida y solamente para morir. Porque Jesús era un judío piadoso y seguramente iba y le interesaba estar donde iba mucha gente para poder predicar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, esto es, digamos así, lo que provocó esta segunda etapa. Voy a ir muy rápidamente por las otras 3, porque van a tener que hacer ustedes un ejercicio que les voy a explicar ahora. La tercera etapa es el colapso. Después de algún tiempo, surgieron unos autores que dijeron, no es cierto. Ya nos dimos cuenta que tampoco Marcos es fidedigno a la historia. Él también tiene intereses teológicos. Él también transformó lo que Jesús dijo para ponerlo a su propio interés. Ya no es fiable Marcos, dijeron. Y además,
Estos estudios nos han ayudado a darnos cuenta que los evangelios son como una especie de vestido hecho con muchos retazos. Lo que hicieron los evangelistas fue costurar los retazos para hacer un vestido. Y salió un vestido distinto en colores y en formas según el genio y el gusto de cada evangelista. Pero en realidad ese vestido no es el original de Jesús. Lo original son los pedacitos de tela. Con pedacitos de tela no podemos hacer una historia de Jesús. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Un pesimismo total. No podemos conocer en realidad nada de Jesús. El autor más importante de esta época y que marcó un tiempo muy largo la investigación bíblica es Bultmann, que nació a finales del siglo XIX y murió en el 76, cuando algunos de los que estamos aquí ya habíamos nacido, ¿verdad? Otros no. Él radicalizó el escepticismo. Él dijo, el problema de la resurrección es que terminó por borrar todo lo que Jesús hizo y dijo de verdad. Porque los discípulos empezaron a ver todo solo con los lentes de la resurrección. Y cambiaron todo. Entonces, lo que hoy tenemos en los evangelios es una confesión de fe en Jesús resucitado. No es un material que pueda servir para saber qué es lo que Jesús dijo e hizo. Esta conclusión fue tan pesimista que un montón de estos teólogos fueron expulsados de sus iglesias. Para los que crean que el Vaticano puede ser cruel en la persecución del pensamiento distinto, es que no han conocido otros grupos cristianos que también expulsan gente, ¿verdad? Es decir, cuando introdujeron esta idea, escandalizó tanto que llevaron esta marca durante toda su vida y algunos fueron expulsados de sus iglesias. Era efectivamente una cosa demasiado desafiante y dejaba a los estudiosos de la Biblia desarmados, desanimados. ¿Para qué seguimos estudiando si no podemos saber nada de Jesús? Si a lo mejor todo fue un invento, regresamos un poco con muchos elementos científicos más, pero regresamos un poco a la primera etapa de decir, a lo mejor todo esto es un engaño. Conocer al Jesús histórico ya ni nos interesa gran cosa, porque lo que importa es el resucitado. Y viene la cuarta etapa. Unos discípulos de Bultmann dicen, bueno, efectivamente, los evangelios son la predicación de Jesús resucitado. Pero es imposible que se hable de resurrección si no hubiera muerto. Entonces, en el mismo evangelio que tiene como objetivo transmitir la fe, hay un núcleo histórico que no podemos dejar de lado. Entonces, los discípulos de Bultmann se dieron a la tarea de reconstruir esto y decir, sí podemos llegar a un personaje histórico, si le quitamos todo aquello que la comunidad cristiana pudo haberle aumentado. Si le quitamos eso y le quitamos también aquello que pertenecía a la época de Jesús, a su trasfondo judío, nos vamos a quedar con lo que él seguramente hizo como un personaje singular. Entonces surgieron algunos criterios para juzgar qué pasaje puede ser más histórico que otro. De eso vamos a hablar un poco en la sesión de mañana. Pero ya aquí quiero insistir en que el primer criterio que surgió es el de la diferencia. Es decir, es mucho más probable que sea histórico aquello que Jesús dijo e hizo que nadie más hubiera hecho en su época. Porque por eso se guardó la memoria de eso, porque resultó escandaloso. Eso suele ocurrir también mucho. Hay personas, por ejemplo, me decía un teólogo nicaragüense, me dice, el día que hagan mis obras completas, van a pensar que yo era un hombre metido eternamente en mi oficina, porque como tuvo que tratar con muchas financiadoras para su proyecto evangelizador, lo más que he escrito, dice él, son peticiones de financiamiento. Así que 2 volúmenes de mis obras van a ser contratos y van a pensar que eso se van a acordar de mí, no por lo que hice de teólogo, sino por lo que hice de economista, dice. Entonces, esto puede ocurrir, ¿no?
Si solo hacemos sobresalir lo que de Jesús es extraño o no va con su época, tenemos efectivamente mucha posibilidad de que sea histórico, pero convertiríamos a Jesús en un ser un poco extravagante, un ser que hizo pura rareza, ¿no? Solo es histórico aquello que es raro, pero esta fue una parte de la etapa. Aquí están algunos de los nombres de los investigadores. Y por su parte, en este mismo tiempo, algunos judíos comenzaron a interesarse por la persona de Jesús. Jesús, antes de ser el Dios de los cristianos, es un hermano nuestro. Y comenzaron a estudiar los evangelios bajo la mirada judía. Y eso nos dio también otros elementos que iban a ser aprovechados en la última etapa, que es en la que estamos viviendo, que es en la que llamamos la tercera pregunta, que es la quinta fase. Esta tercera cuestión o tercera pregunta, que es en la que estamos, ha resultado de un avance muy grande por la incursión de muchos especialistas norteamericanos que durante mucho tiempo estuvieron ausentes. Fue una discusión casi de europeos y de alemanes, y ahora hay muchos norteamericanos que se han metido en esto y que han dado nuevas luces. Entre ellos, además, tenemos la gloria de que algunos de ellos, de los más renombrados, son católicos, el padre Juan Domingo Crozán y el padre Juan Meyer. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que reinsertar a Jesús en el contexto judío. Sí es cierto que Jesús hizo algunas cosas singulares. No tenemos que pensar por eso que rechazó la manera de vivir de su época. Por ejemplo, nosotros sabemos por los evangelios que Jesús se peleó mucho por la interpretación del mandamiento del sábado. Mucho, ¿verdad? A cada rato se encuentra en el evangelio. Cuando sus discípulos cortan espigas, los acusan porque es sábado. Cuando curaban. Es más, hay un evangelio que hasta dice que el jefe de la sinagoga le dice a la gente: por favor, no traigan a sus enfermos en sábado. Busquen a Jesús otro día. A mí no me importa si hace milagros o no, pero que no lo haga en sábado. Se peleaba a cada rato Jesús por el sábado. Es tan importante este pleito que el Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo, en el capítulo 3, los primeros 6 versículos, hablan de un momento en el que Jesús entra en una sinagoga y se encuentra con un hombre que tiene su mano paralizada. Se llama el milagro del hombre de la mano seca, decían las Biblias antiguas. Jesús mira que ese hombre está allá, lo pone en el centro y pregunta a los fariseos que están allá: ¿qué quisiera Dios que yo hiciera ahorita? ¿Que yo cure a esta persona o que la deje ir enferma? Y dice el Evangelio que nadie se atrevió a contestar. Nadie se atrevió a contestar, no porque no supiera la respuesta, sino porque lo que les pareciera extraña la pregunta. ¿Cómo que qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere está en la ley de Moisés. Y la ley dice que no hay que trabajar. Curar es trabajar, por tanto está prohibido. Pero tampoco pueden decir: lo que Dios quiere es que dejes este pobre enfermo que se muera. Entonces por eso se callaban. Jesús, dice el Evangelio, que los miró enfurecido, con ira. Y entonces curó al hombre de la mano seca. El impacto del milagro fue tal que dice el versículo 6 del capítulo 3, que saliendo los fariseos y los herodianos se juntaron para buscar cómo acabar con Jesús. Está comenzando su ministerio y ya lo quieren matar. Y lo quieren matar porque se atrevió a cuestionar el sábado. Pero de ahí a decir que Jesús nunca iba el sábado a la sinagoga, es insostenible. Es insostenible porque justamente hizo la curación allá porque iba. Porque Lucas nos dice que cuando llegó a su pueblo fue a la sinagoga y abrió el libro para leer. Es decir, Jesús lo más probable, históricamente hablando, es que regularmente fuera a la sinagoga el sábado, como todos los judíos consideraban que era su obligación ir el sábado. Porque el sábado era un día de fiesta y porque el encuentro con la palabra significaba para ellos alegría, como lo significa para nosotros hoy en esta celebración que hicimos aquí. Aquí nadie nos trae obligados. Nadie estudia y lee la Biblia porque te ordenen que tienes que hacerlo o porque te condenen a la cárcel si no lo haces. Lo haces porque encuentras en la palabra vida. Jesús también encontraba vida en los textos de Moisés. Iba a la sinagoga, ¿no? Entonces hay que reinsertarlo en su contexto judío. Hay que valorar más la fuente Q y ahora ya tenemos otros documentos
que conocemos en donde se habla de Jesús, que no son los evangelios. Bueno, hay algunas cosas que, bueno, lo vamos a ver un poco mañana. No quiero alargarme más porque me estoy pasando ya de tiempo. Entonces, voy a terminar ahora con esto último. En América Latina, la búsqueda del Jesús histórico ha tenido un impacto muy importante. Desde los documentos de Medellín, el surgimiento de la teología de la liberación y la opción por los pobres, ha habido un renovado interés de saber por qué y cómo murió Jesús. Esta imagen del mártir que por defender la causa de Dios, que es la causa de los pobres, es capaz de llegar hasta la muerte, ha impactado profundamente en América Latina, porque nosotros hemos tenido también una legión de mártires. Todos los países tienen cristianos que han sido muertos justamente porque se atrevieron a dar testimonio de su fe. Y todavía en algunos países, hasta hace no mucho tiempo, llevar una Biblia podía ser riesgoso. Entonces, por eso hay una simpatía muy grande de los que vivimos en América Latina por la búsqueda del Jesús histórico. Pero la reflexión latinoamericana ha dado además una aportación extra. No solo importa el Jesús histórico, importa también la historia del movimiento de Jesús. Es decir, ¿qué podemos saber del movimiento de Jesús antes de que se llamara Gran Iglesia? ¿Qué ocurrió entre los discípulos? ¿Cuántos grupos habían? ¿Cuántas maneras distintas hubo de vivir el Evangelio en los cristianos de la primera generación? ¿Por qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que vendían todo y lo entregaban y eso se repartía entre todos? Y un capítulo después dice que cuando Pedro sale de la cárcel va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, porque ahí se reunía la comunidad y que ella no vendió su casa. Hubo unos que sí vendieron y otros que no vendieron. Entonces también importa esto del movimiento de Jesús. Entonces, algunos latinoamericanos que pensamos que lo mejor está hecho siempre en Latinoamérica, ¿verdad? Decimos, a lo mejor este es el inicio de una cuarta búsqueda, es decir, de una sexta fase, ¿verdad? Pero me parece un poco prematuro decir eso. Bueno, muy bien. Voy entonces ahora a decirles cuál va a ser un poco este ejercicio que les propongo que hagan ustedes después de la socialización y antes de dormir a lo mejor, y si no lo hacen en su casa cuando se vayan. Donde está el esquema de las 5 fases, véanlo por favor. A la vuelta hay 5 textos, 5 cuadritos. ¿Ya los vieron? Cada cuadrito es un texto escrito de un especialista de una de las etapas, pero no está en el orden que tiene allá. El 1 no pertenece a la primera etapa, el 2 no es la segunda, sino que están revueltos. Entonces, ustedes con lo que tienen en la hojita van a tener más tarde que revisar esos otros textos y decidir cuál de los 5 cuadritos corresponde a la primera etapa, cuál a la segunda, cuál a la tercera, según la descripción pequeña que está allá, ¿verdad? Es un ejercicio para que los que tengan insomnio puedan utilizar sus horas de no dormir para leerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí, les prometo que no va a ser así con las próximas, pero podemos a lo mejor si antes de que comience la socialización, si hubiera alguna pregunta o alguna cosa, algún comentario que quisieran hacer, como les digo, van a disculpar un poco estas dos primeras sesiones, que son así un poco esta de historia y la otra es un poco de metodología, pero nos va a ayudar mucho cuando le entremos directamente a los textos. Entonces, si hay alguna persona que quiera decir algo, alguna resonancia, aunque después habrá ocasión mañana también para hacerlo, pero lo puedan hacer ahorita. Sí, Diego. Yo tengo una duda. ¿Por qué se empieza, los estudiosos tienen, siento que los orígenes y he leído ya en varias partes, se empieza a estudiar la Biblia detalladamente en Alemania? ¿Por qué empieza en Alemania? ¿Por qué no empieza en Italia, en Roma?
en otra región más hacia el Medio Oriente, es mi interrogante que siempre Sí, bueno, quién sabe. Yo puedo aventurar algunas cosas. Una es que es justamente Alemania la que nos ha dado a algunos de los más grandes estudiosos en filología y lingüística. Eso importó mucho a la hora de estudiar los textos. Es decir, una buena parte de la capacidad de hacer teorías a propósito de textos antiguos fue cultivada sobre todo en Alemania. Entonces, esa es una cosa. Una segunda cosa es que Alemania es un país prácticamente dividido por la mitad religiosamente hablando. La mitad es católica y la mitad es luterana. Y los luteranos vienen de una tradición de muchísima apertura. Como uno de los combates fundamentales en la Reforma era que Lutero enarboló la palabra de Dios porque consideraba que los católicos leíamos muy poco la Biblia, que estábamos más bien metidos en cosas nada más del rosario y de devociones y no teníamos la Biblia en las manos. Él, digamos, proclamó que lo más importante para ellos iba a ser la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ellos cultivaron un acercamiento, una metodología de estudio mucho más amplia de la de los católicos, porque aunque el Concilio de Trento mandó que en la iglesia también se leyera, en realidad en la práctica los cristianos reformados avanzaron mucho más en la cosa. Y como no tienen una jerarquía, digamos, tan piramidal como la nuestra, ahí podían lanzar teorías como esa de que todo fue inventado y no pasaba gran cosa, ¿verdad? Expulsaban a uno o a dos nada más, pero no había grandes cismas. Entonces, es como que ese ambiente un poco más de libertad permitió que allá creciera un poco eso, ¿verdad? Pero muy pronto después hubo mucha gente en Francia, especialmente en la cosa literaria, que se puso casi a la altura, y ahora en los últimos tiempos también en otras partes del mundo.